Nunca te rindas, Dios está contigo. Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a realizar nuestra tabla de frecuencia para datos no agrupados. Vamos a ver la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y porcentual y los gráficos. Para esto vamos a empezar. Ustedes saben que hay etapas en la investigación estadística. La primera etapa es la recopilación de datos, que consiste en la recolección, clasificación y análisis de la información recogida según lo planificado. En nuestro caso hemos recolectado los datos a través de una encuesta. Sí, como vemos aquí, hemos realizado una encuesta sobre la participación ciudadana. Esto es solo un ejemplo de lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente etapa. La segunda etapa es la organización de datos. Implica la revisión cuidadosa de la información recogida para resumirla y presentarla convenientemente. Esta organización de datos se suele dar cuando los datos son numéricos, en este caso son variables cuantitativas, y se ordenaría de menor a mayor. En este caso nosotros en nuestra encuesta tenemos variables cualitativas, así que no tenemos números para ordenarlos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la siguiente etapa. La última etapa es la presentación de datos. Luego de haber recopilado y ordenado los datos, es necesario presentarlos en forma clara y precisa. Nuestra presentación la vamos a hacer mediante tablas y gráficos en este caso. Ya vamos a realizar la tabla por cada una de las preguntas. En este video les voy a enseñar cómo hacer la tabla de nuestra primera pregunta del ejemplo de nuestra encuesta. Presten atención cómo se elabora una tabla para esta pregunta. Para esto vamos a numerar. Según la pregunta vamos a ponerle tabla número 1. Ustedes para la pregunta 2 van a ponerle tabla número 2. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que tener el nombre en la tabla. En este caso, de acuerdo a la pregunta. Mire la pregunta. ¿Usted está informado sobre el candidato que va a elegir en esas elecciones? Entonces, el nombre de esta tabla será: ¿cuán informado está el ciudadano sobre el candidato que va a elegir en estas elecciones? Es igual que la pregunta. Y vamos a organizar así nuestra tabla de frecuencias. Miren, aquí vamos a poner la característica o la variable. ¿Cuán informado está la persona? Y aquí tenemos, ¿verdad? Mucho, poco, nada. Son las mismas alternativas. Escribimos aquí abajo. Ahora, de las 30 encuestas que hemos realizado, vamos a realizar el conteo. Por ejemplo, en la primera encuesta me han respondido mucho, en la segunda encuesta me han respondido poco, en la siguiente encuesta me han respondido mucho. Y tengo que contar, uno por uno. Por ejemplo, mucho me han respondido 1, voy marcando 2, 3 y voy marcando de esta manera, con palitos y raya, cada 5. Poco y nada. Ahora, en la frecuencia absoluta, FI es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. El conteo expresado en números. 10, aquí que pongo 15 y aquí que pongo 5. ¿Y qué hago aquí? Tengo que escribir el total. En este caso el total se simboliza con la letra N, ¿ya? Que es toda la muestra. Vamos a hacer de cuenta que hemos encuestado exactamente a 30 personas. Por eso todo debería sumar 30. Si todo suma 30 está bien, porque son 30 personas. ¿Cómo llenamos la siguiente columna? ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente. ¿Qué es cociente? Es dividir. ¿Qué es dividir? Voy a dividir este valor de la frecuencia absoluta entre el total. Cada uno de estos entre el total. Empezamos, por ejemplo, 10 entre 30. 10 entre 30 es igual a 0,33333. Es periódico puro, ¿verdad? Vamos a ponerlos a 3 decimales. Aquí, 15 entre 30. Aquí tengo que escribir la respuesta de 15 entre 30. ¿A qué es igual? Si yo simplifico quinceava me sale un medio, y un medio es igual a 0,5. Y por último, vamos a dividir 5 entre 30. Entonces, la frecuencia relativa me tiene que resultar números decimales, todos menores que 1. 0,333, 0,5, 0,16666. Y sumando todo esto me debería dar igual a 1. Pero a ver, sumemos. 3 más. Aquí sobreentendemos que hay un 0, ¿ya? 0. 3 más 0, 3 más 6, 9. Pues me va a salir 9, me debería salir 0, 0, 0, y acá el 1. O sea, 1 me debería salir, ¿ya? Entonces,
Cuando en este caso voy a sumar y no me sale exacto, tengo que redondear uno de estos dos decimales, el 0,3333 o el 0,6666. ¿Cuál me conviene redondear? A ver, ustedes díganme. Ah, este de aquí. ¿Sí? ¿Cómo redondeamos? De esta manera. Entonces, redondeando me quedaría 0,167. En vez del otro 6, se redondea a 7, el número que sigue. ¿Sí? A ver, ahora sumemos y verifiquemos si realmente me sale exacto. 3, acá vamos a sobreentender que hay dos ceros, ¿ya? Cuando no hay nada se sobreentiende que es dos ceros. 3 más 0, 3 más 7, 10. Llevo 1. 3 más 1, 4 más 6, 10. Otro 0. Llevo 1. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5 más 5, 10. Y ya me saldría 1,0. ¿Verdad? Y este sería el resultado. 1,000. O sea, 1 es igual a 1. De esta manera comprobamos que está bien hecha nuestra frecuencia relativa. Les recuerdo que deben hallar correctamente estos datos de la frecuencia relativa, ya que estos datos me van a ayudar a hallar la frecuencia porcentual. ¿Cómo así? A ver, miremos. Una vez que ya tengo los datos de la frecuencia relativa, para hallar la frecuencia porcentual debo multiplicarlos por 100%, ¿ya? Para convertirlos de esta manera a porcentaje. Ustedes saben que cualquier número multiplicado por 100, la coma decimal recorre ¿cuántos espacios? 2 espacios. Miren, aquí está la coma, recorre 2 espacios. 1, 2 y aquí le pongo la coma. O sea, ¿cuánto me debe salir en porcentaje? 33,3%. Ahora aquí está la coma, debe recorrer 2 espacios. 1, 2 y pongo aquí la coma. Y esto es igual a 50,0, que es lo mismo que 50%, ¿ya? Y por último aquí está la coma, recorremos 2 espacios porque estoy multiplicando por 100%, ya es por 100%. 1, 2 y aquí sería la coma. Entonces me sale 16,7%. Si yo hice bien mi frecuencia relativa, entonces está bien la frecuencia porcentual y la suma me debe salir 100%. Y de esta manera he terminado de hacer mi tabla de frecuencia. Yo sé que ustedes lo sabían, sí, pero estamos recordando, y los que tenían alguna duda, pues esta es la manera de hacer una tabla de frecuencias para variables. En este caso es una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, tienen que hacer una tabla por cada pregunta. Esta es la tabla de la pregunta número 1. Título de la tabla, la numeración, el nombre y estas columnas con el total. Para la representación gráfica de esta variable cualitativa, vamos a utilizar esta columna y esta columna de la frecuencia absoluta. Vamos a dibujar un diagrama de barras. Para este diagrama de barras yo solo necesito estas dos columnas. Pregunto, ¿cuál es el mayor dato? ¿10, 15 o 5? Ah, 15. Entonces tengo que graficar aquí. Este es en la recta vertical. Colocamos los números de la frecuencia absoluta. El mayor en este caso es 15. Por eso el mayor acá debería ser 15 o 16. Como es de 2 en 2, me resulta 16 impar, ¿verdad? Inclusive esto podría ser de 5 en 5, de 3 en 3, ¿sí? Para que no hagan de 1 en 1. 1 en 1 podría ser cuando los datos son más pequeños, ¿ya? Ahora en la parte horizontal ustedes tienen que colocar cada característica. Mucho, poco, nada. Y solo levantamos las barritas. Mucho 10. 10, poco 15 y nada 5. Y ya está nuestro gráfico de barras. También tiene que estar numerado, gráfico número 1. Vamos a ir al siguiente gráfico. A continuación vamos a ver la representación gráfica, que es el diagrama circular. Para esto vamos a utilizar esta columna y esta columna de frecuencia porcentual. Presten atención cómo se hace esta representación del diagrama circular. Vamos a hacer una comparación. Ustedes se recuerdan que una circunferencia mide 360 grados. Pues sí, 360 grados. Y esto se compara con el total, que es el 100%, porque 360 grados es toda la circunferencia y el 100% vendría a ser también el total. Por eso comparamos de la siguiente manera. 360 grados es a 100%.
Ahora ustedes pueden poner al revés también, no afecta en nada, ¿ya? Si ponen porcentaje arriba y grados abajo, también tienen que hacerlo en este lado. Pero miren aquí, 360 grados es a 100%, como, igual se dice como, en este caso, X es lo que quiero graficar. ¿Cuántos grados? Será 33,3%. Voy a graficar el 33,3% en este diagrama circular, ¿ya? Pero ¿cuántos grados será? Y por eso hago esta comparación. Y tengo que resolver. A ver, 0 y 0 se van, porcentaje y porcentaje se va. Y vamos a dividir 36 entre 10 es 3,6. Y así elimino este 10. Sería 3,6. Y este 33,3 pasa multiplicando. ¿Y cómo me quedaría? X es igual a 119,88 grados. Ya está convertido en grados. O sea, 33,3% dibujando en gráfico en grados equivale a 119,88. ¿Y qué hago con esto? Voy a agarrar mi transportador, lo voy a colocar encima y voy a medir 119. Empecemos aquí. Aquí empieza 0. Aquí está 0. Trazo esta línea desde el 0 y busco 119, 119. Me viene por... Hasta aquí es 90. 119 aproximadamente será por acá. ¿Sí? Entonces hago esta línea. Trazo así. Ya está. Esto es el 33,3%. ¿Ya? Y ya he dibujado esta primera parte. Significa que esta porción circular corresponde al 33,3%. Ahora ustedes saben que 50% viene a ser la mitad, ¿sí? La mitad de cualquier cosa. En este caso, la mitad de esta circunferencia. Voy a completar esta línea. Voy a trazarla así y sería todo esto la mitad. Todo esto viene a ser el 50%. ¿Ya? Y por último, esta parte que me toca será 16,7%. Esta parte que queda libre es 16,7%. ¿Ya? ¿Qué significa? Que solo he tenido que hacer esta operación para uno de los tres. ¿Sí? Porque el otro me salía 50%. Ahora, si este número no es 50% y es otro número diferente, ¿no? Que no puedas deducir así fácilmente, entonces haces la misma operación. ¿Cómo queda mi gráfico? Pongo título, gráfico número 2, y aquí está 50% de un color, 33,3% de otro color y 16,7% de otro color. Y aquí está la leyenda de colores. Ahora, si ustedes quieren escribir aquí, pueden poner no mucho, poco, nada. Y así he realizado mi gráfico número 2. Una vez que yo tengo los gráficos, una vez que ya tengo la tabla, a continuación voy a elaborar las conclusiones. Conclusión número 1. Miren, la mitad. ¿Por qué pongo la mitad? Porque es el 50%. El 50% de los encuestados, o la mitad, ¿no? Está poco informado. Poco informado ¿sobre qué? Sobre el candidato que va a elegir en estas elecciones. Siguiente conclusión. Miren, el 83,3%. ¿Dónde está 83 mis? ¿Dónde está? No veo acá ni acá ni acá. Pero lean bien, el 83,3% de los encuestados tiene poca o mucha. La palabra o es como una suma. ¿Ya? Poca o mucha. Poco, mucho. Sumemos 50 más 33,3, 83,3. Ahí está el 83,3% de los encuestados tienen poca o mucha información ¿sobre qué? Sobre el candidato que va a elegir en estas elecciones. Y voy a sacar una conclusión más. Miren, el 16,7% de los encuestados irá a votar sin tener información alguna. Irá a votar sin tener información alguna sobre su candidato. O sea, va a votar al azar, o tal vez alguien le dijo, o lo vio en una propaganda. Esas son conclusiones que he podido sacar de este ejemplo. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes van a elaborar una tabla de frecuencias de cada una de las preguntas. Y aquí tenemos el reto del día de hoy. Vas a realizar la tabla de frecuencias de una pregunta, solo de una pregunta de la encuesta. Tu encuesta tiene 5 o 6 preguntas y solo vas a realizar la tabla de una de ellas. En tu grupo tú tienes que conversar cuál pregunta te corresponde, tal vez la que tú has formulado. Y esta tabla de frecuencias
debe tener su gráfico circular. No estoy pidiendo las de barras, sino estoy pidiendo el gráfico circular, ¿ya? Y debe tener también 2 conclusiones. Esto será el trabajo individual para el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.